Buenos días. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Conociendo a Dios. Recuerden que estamos enfocados en lo que Pablo dijo en Romanos, de que nosotros podíamos conocer el eterno poder de Dios y su deidad mirándolo desde la creación del mundo. Y ciertamente que estamos conociendo muchísimas cosas con respecto al poder y la deidad de Dios. Hoy vamos a conocer más cosas. Hemos llegado hasta el tercer día. Hoy vamos a empezar el cuarto día de la creación. Y es literal, días, noche y día, un día. Y vimos eso que Dios eh, estableció que el tiempo se componía por días. Y los días se componían de una parte en tinieblas y una parte en luz, y que de la luz salían las tinieblas y las tinieblas se separaban de la luz. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y se separaban. Entonces vamos a leer un poco los versículos anteriores. Dice en versículo 3, Dios dijo, sea la luz. Y me regreso a esto porque recuerden que tuvimos un pequeño altercado con respecto a esta luz, qué luz es, y porque hoy Dios nos aclara de qué luz es la que estamos hablando. ¿Ok? Vamos a mirarlo bien. Entonces dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana del primer día, mañana y tarde. No son 1000 mañanas y 1000 tardes, sino mañana y tarde. La referencia es, eso es un día. Y todos los demás cosas de tiempo tienen que referirse a este marco. Este es el metro de un día es esto. La noche la noche y el día, eso es un día de tiempo. Versículo 6, entonces dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la bóveda y separó las aguas que están debajo de la bóveda de las aguas que están sobre la bóveda. Y fue así. Dios llamó a la bóveda cielos, y fue la tarde y fue la mañana del segundo día. Cuando estudiamos esta parte, aprendimos que ese cielos es lo que nosotros podemos ver y que nosotros definimos con la palabra atmósfera. Yo les escribí luego en el chat que atmósfera es una palabra compuesta de atmos, que es aire o vacío, y esfera, que es una esfera. Entonces, lo que había era una esfera de agua, una esfera de aire adentro y una bola de agua abajo. Eso era lo que había en que era el segundo día. Versículo 9. Entonces dijo Dios, reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar, de modo que aparezca la parte seca. Entonces ya sabemos que la parte seca es la parte que no tiene agua. Parece tonto, pero debemos darnos cuenta que dice la parte seca en singular. No es tan tonto. Es una sola área de tierra seca. Ahora, ¿por qué la llamó tierra? Porque llamó Dios a la parte seca tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Ya no es un solo cúmulo de agua, sino que era una parte seca que estaba rodeada por un mar en el norte, un mar en el sur, un mar en el oeste, un mar, etc. Ok. Y vio Dios que esto era bueno. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales que den frutos según su especie.
cuya semilla esté en el árbol sobre la tierra. Y fue así. La tierra produjo hierba, produjo plantas que dan semillas según su especie, árboles frutales cuya semilla está en su fruto según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del tercer día. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo que ahora los científicos han denominado la Pangea. Hizo una sola tierra que sacó de las aguas de los mares. Y eso en la tierra, él colocó hierba y colocó hierba con semilla, como el trigo, como la avena, etcétera, etcétera. Y los árboles frutales que en el fruto tienen la semilla con la cual se reproducen. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estas tres partes, lo que nosotros llamamos vegetación, es algo que no se mueve, que necesita ser plantada. No se puede reproducir a sí misma como buscando la reproducción en otros. No tiene que ser reproducida. ¿Ok? Esa es la parte de la vegetación. Ahora ya llegamos entonces al cuarto día, versículo 14. ¿Me están siguiendo? Sí, Versículo. sí, señor. Ok, Sí, señor. entonces estamos estudiando al Creador y su criatura y hasta este momento hemos visto a un Dios que ha sido creador con un poder ilimitado, eterno, crea de la nada, es un ser totalmente independiente, un ser con una inteligencia increíble, pero con un poder tan interesante, no, tan superlativo que solamente con decir se hacen las cosas, no necesita, no necesita tiempo porque él creó el tiempo, así que tampoco depende del tiempo, él creó el tiempo y por lo tanto todos los tiempos están en sus manos. Estableció cómo debía ser la medida del tiempo, el metro del tiempo. Estoy en Bogotá. Esa palabra tiene connotaciones en Bogotá, pero no. El metro es la unidad de medida del tiempo, la estableció Dios. ¿Ok? Entonces, todo eso estuvo establecido hasta el tercer día y nos muestra a un Dios que está pendiente de cosas que son increíbles. Todo aparece como tiene que aparecer. Con ese Dios es con el que nosotros nos relacionamos. Nosotros estamos corriendo todo el tiempo. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. El Transmilenio, se me pasó el otro. Ay, el otro. Dios es el Dios del tiempo. Cuando fuere tiempo, dice la Biblia. Cuando fuere tiempo. Pero ¿cómo es que cuando fuere tiempo? Si yo no lo hago, entonces no lo hace nadie. Cuando fuere tiempo. Muchas veces nos estrellamos porque vamos a una velocidad en la que no deberíamos ir. Si fuéramos en la velocidad de Dios, no nos estrellaríamos. Por esa razón debemos tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos en el momento en que lo hacemos. Llegamos al cuarto día y vamos a aprender algo más de Dios. Pero recuerden, ¿qué fue lo que aprendimos con respecto a Dios en el tercer día? ¿Recuerdan qué fue digamos, la parte básica del ser de Dios que aprendimos en el tercer día? Que tiene una creatividad ordenada. Orden, muy bien. El orden, excelente. El orden, era súper importante el orden. Cada cosa una después de la otra. Y cada una ayudaba a la otra para que fuera algo. ¿Cierto? Ok. En ese orden, en el cuarto día, dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día de la noche, para servir de señales
para las estaciones y para los días y los años. Así, ¿cierto? ¿Lo leímos hasta ahí? Dice Sí, señor. siguiente. Así sirvan las de lumbreras para que alumbren la tierra sobre la bóveda del cielo. Digo, desde la bóveda del cielo, y fue así. ¿Se dieron cuenta? Escuchen bien esto. Dice, para distinguir el día de la noche, para servir de señales para las estaciones, para los días y los años. ¿Qué estableció Dios con las lumbreras? Las estaciones, los días y Sí, pero todas estas los cosas que son. años. ¿Cuál es, digamos, cuál es el máximo para Dios de las medidas del tiempo? Día y noche. Ese es ese es el metro. Ese es el metro. Pero el kilómetro, ¿cuál es? ¿Me explico? A ver, voy a explicárselo mejor. Año. El día y la noche es el metro para el tiempo, pero este metro para el tiempo son señales. ¿Qué señala el metro del tiempo? Señala que hay un momento en el que cambia algo, señala el cambio de algo, ¿sí? Cosas como, por ejemplo, la luna nueva, la luna llena, la luna menguante y la luna creciente son señales que corresponden a días. ¿Recuerdan el calendario Bristol? Señales que corresponden a días. Del día tal al día tal va a haber luna nueva. Del día tal al día tal va a haber luna tal. Guías. Sí, luego decía, por ejemplo, también se usaban los días para establecer cosas como cosechas. El Señor luego establece días para decir, tantos días son para que ustedes tengan fiestas. Las fiestas deben durar tantos días, señales. Pero luego dice, independiente de eso, son las estaciones. Entonces, además, los días van a marcar que hay estaciones específicas de clima. Estaciones específicas de clima. Van a haber 4 estaciones en el año. 3 en el norte, en el sur, van a haber 4 estaciones en el año. No, en el Ecuador no hay estaciones. No, sí hay estaciones. Lo que pasa es que nosotros las sentimos de una manera diferente a como la sienten todos. Porque entre más se aleja del centro del Ecuador, el eje de la Tierra varía. Pero eso lo vamos a ver ahora, porque espere que la cosa es tan increíble que uno no se da cuenta de lo que Dios hace y la inmensa inteligencia de Dios para que funcione el universo que nosotros absurdamente muchas personas piensan que puede hacerlo solo. Pero esto tiene que tener una inteligencia. Miren el punto. Estaciones, los días y los años. Entonces ahora los días además marcan el marco mayor, el año. Entonces ahora tenemos que para Dios hay un metro que es el día, pero ese metro tiene otras escalas de tiempo que el hombre tiene que medir, que el hombre necesita aprender a medir. Y la última escala es años. Por eso todas las referencias de tiempo de Dios son años. Las referencias de tiempo de Dios son años. Las referencias de las señales son cada 7 días. Las referencias de las estaciones son 3 meses.
que realmente son 12 semanas. Y luego las 12 semanas se convierten por 4 y ahora son años. Las referencias de tiempo de Dios son estas. Ahora, ¿con qué es que Dios, escuchen la pregunta, por favor, ¿con qué es que Dios hace esas referencias? ¿Qué usa para hacer esas referencias? Los astros, las estrellas, el sol. Movimiento. Un momento, lumbreras. Lumbreras, dice, ¿cierto? O sea, el sol y la luz. Sí. Ajá, Sí, señor. vamos a mirar, un momentico, todavía no sabemos. Lo que sí dice es que en la bóveda del cielo se crean lumbreras. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí lo que les mandé? Distinguir, ¿Para qué? distinguir, distinguir, Ok. distinguir. Para separar el día de la ¿Ustedes están noche. viendo mi pantalla? Sí, pero no me escuchan. Sí, pero no Distinguir. dice distinguir. Sí, dice distinguir, para distinguir el día de la noche, para servir de señales para las Para estaciones. separar el día y la noche. Dice distinguir. Dice que para distinguir la noche se hicieron unas lumbreras, una lumbrera mayor. Ok, y una yo tengo lumbrera... la palabra, no sé ustedes allá, pero yo tengo la palabra alumbrar. No, yo tengo lumbreras. No, dice ¿Ustedes no tienen distinguir. allá alumbrar? No, yo Así tengo para sirvan las... separar. No, perdón. Para ¿Qué alumbrar la versículo? tierra. Ahí dice, ¿o no? Para ¿Dónde? ¿En qué alumbrar, versículo? para alumbrar la tierra. Está en amarillo. Está en Que amarillo. alumbren. Dice para que alumbren la Ah, tierra abajito, desde la abajito. bóveda del cielo. No es, ¿no? ¿Sí o no? Ahora sí, sí, para que alumbren la tierra así en la parte de abajo. Señor, Ok. Entonces, yo sé que todos tienen una Biblia en su mano y en su Biblia pueden aparecer cosas. Pero cuando yo les haga una referencia o una pregunta, yo hago la referencia con respecto a lo que aparece en la pantalla para que todos estemos unificados en una sola versión. ¿De acuerdo? Sí, señor. Y la palabra que aparece ahí es alumbren la tierra. Un momento, pero perdón. Hay algo aquí que está raro. Porque nosotros leímos en el versículo 3, hágase la luz. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Pero en ninguna parte dice que se alumbraba la tierra. Hasta que llega a este cuarto día y se colocan lumbreras para que alumbren la tierra desde el cielo. Entonces aquí estamos hablando de la luz que ahora nosotros podemos ver, no de la luz del versículo 3. Era lo que trataba de explicar el día que estábamos hablando, pero que no podía adelantarme. Pero de todas maneras era lo que trataba de explicar. La luz en la tierra, ahora en la tierra, ya que tiene la hierbita, la luz en la tierra aparece en el cuarto día con dos lumbreras, o sea, la palabra es lumbreras, es que alumbran. Entonces la luz aparece en la tierra para que marque sobre la tierra y se distinga del día, de la noche, para que hayan señales de las semanas, para que hayan señales de los años, para que hayan señales de las estaciones. Cada cosa en su sitio. Ahora sí. Pero no solamente Dios creó eso. Además de crear eso, en ese mismo cuarto día hizo también las estrellas. ¿Saben? Esta referencia de las estrellas es interesante porque está precedida. Dice el versículo 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que domine en el día y la lumbrera menor para dominar en la noche. Y luego como un acápite, dice, hizo también las estrellas en el cuarto día. ¿Dónde estaban las lumbreras?
En la expansión, dice Maribel, muy bien. En una expansión a la que Dios llamó Cielo, Bóveda. atmósfera. una bóveda, un cielo, ¿cierto? Cielo. Ok, entonces ahora ya sabemos que esas dos grandes lumbreras, ahora, ¿son las más grandes? La Tierra, perdón, la Luna y el Sol son muy grandes. Comparado, por ejemplo, con la galaxia, ¿son muy grandes? No, en ¿O absoluto. como una estrella que se encuentra más cerquita es muy grande? No, es de las más pequeñas. Pero para los que están en la Tierra y que vemos, ¿cuáles son las más grandes? El Sol y la Luna. Exactamente. Entonces ahora lo que Dios está mostrando es las cosas que efectivamente van a ser Guía. no, sí, de guía, sí, perfecto, para distinguir y de guía, sí, pero además que van a tener una incidencia en lo que estoy haciendo, son estas dos grandes lumbreras. Pero eso no quiere decir que solamente están esas dos grandes lumbreras, no, también hizo las estrellas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene de interesante? Tiene interesante lo que los científicos descubrieron después en el siglo XX. Bueno, no, mentira, no lo descubrieron después, en el siglo XX. Descubrieron cómo usarlo en el siglo XX, pero ya Galileo y ya otros, incluso desde Grecia antes de Cristo, ya habían descubierto, incluso desde antes de los griegos, ya los babilonios habían interpretado algunas cosas que eran interesantes con respecto a la forma de los astros. Ellos declaraban que había una energía que los astros tenían y que ejercían sobre la Tierra o se ejercían. No sabían qué era, pero era. Entonces, determinadas estrellas estaban en determinada forma. Ve, esa se parece a un cangrejo, Cáncer. Ve, y la otra se parece a una cabra, Capricornio. Ve, y la otra se parece a un escorpión. ¿Por qué no se mueven y siempre están dando vuelta en la misma parte? Algo debe tener algún hilo que lo está uniendo. Pero como no vemos hilo, debe haber alguna fuerza. Y resulta que los científicos de la NASA dicen, pues la fuerza es la misma fuerza que está aquí en la Tierra. Es una fuerza gravitacional que depende de la masa. ¿Cómo les parece? Increíble. Por eso dicen que Plutón, no, perdón, hay uno que es bien grandote que nos libra de muchos meteoritos porque absorbe todos esos en lugar de que caigan acá. Hay una fuerza gravitacional fuertísima que son los anillos de Saturno y luego un fajón que hay muy cerca, un fajón de asteroides que captura un montón de piedras. Pero luego tenemos la Luna que además funge como un escudo porque cada 24 horas da la vuelta para que todo lo que vaya pegando, le da la vuelta a la Tierra, de todo lo que venga hacia la Tierra, pum, pega allá. Pero no importa, el punto es, hay una fuerza increíble que rota en todo el universo y que hace rotar a los astros. Así que para que pueda la lumbrera mayor dominar en el día y la lumbrera menor dominar en la noche, es necesario que tanto las lumbreras como la Tierra den vuelta para que haya día y noche alrededor de todo, porque la masa física de la luna no podría darle, del sol, perdón, no podría darle luz a toda la Tierra, porque siempre habría un punto escondido. Así que la Tierra tiene que rotar, pero el sol también tiene que rotar. Pero también la luna tiene que rotar con la Tierra, porque si la luna se quedara quieta y la Tierra rotara, la fuerza de gravedad de la Tierra haría que la luna de todas maneras rotara y hiciera traslación. Esa es la parte que es interesante.
Dios hizo también las estrellas, así que la tierra depende también, su movimiento depende también de las estrellas, cosa que descubrieron los babilonios desde el principio. Los egipcios construyeron las pirámides para que en el solsticio de invierno o de verano, no me acuerdo cuál, el sol entrara por yo no sé qué parte. O sea, es increíble cómo Dios, después de haber determinado todas las cosas que determinó, hace que la Tierra rote a una velocidad específica, porque hace rotar la traslación de la Luna a una velocidad específica, porque eso rota de acuerdo con la gravedad del Sol, más Venus, más no sé quién y más no sé cuándo, y el Sol con las estrellas de la Vía Láctea, la Vía Láctea con... Y Dios lo resume, la grandeza de Dios, lo resume como, hizo también las estrellas. ¿Qué tal? No, ¿Cómo les pues parece? iba a comentar que la luna tiene que tener ese tamaño porque si fuera más pequeña, la gravedad de la Tierra la absorbería. Entonces tiene que tener ese tamaño especial. Tiene que tener. Así es. No, y todo es milimétrico. Así es. Todo es impresionantemente milimétrico. Si se acercara no sé cuántos centímetros, 1 centímetro, medio centímetro, una vaina así, la Tierra la absorbería. Si se alejara, entonces se separaría. Es totalmente, tenemos naves navegando por el universo solamente con el cálculo gravitacional por la masa que se calcula por la dimensión. ¿Cómo hicieron los científicos para medir algo como eso? Porque hay una ley que estableció alguien con un parámetro específico para establecer la fuerza de gravedad entre los planetas y mantiene los planetas en su sitio dando vueltas durante, bueno, ellos dicen que son 800 millones de años, 900 millones y el universo es eterno y no sé qué, un montón de tonterías. Pero cuando uno ve esto que estamos viendo nosotros, vemos a alguien inteligente que ha establecido unas leyes específicas e inteligentes para que hayan cosas que son importantes que vamos a descubrir un poquitico más adelante cuando lleguemos aquí. En el versículo 17 al 19. Dios las puso. Sí, tío, ¿qué ibas a decir? Que lo importante en este momento de todo esto es el movimiento. Todo se mueve, nada está quieto. Nada está quieto, exacto. Pero se mueve de una manera ordenada. Es que eso es lo que llama la atención. El movimiento, pero es un movimiento ordenado. Eso no es caótico, como lo han querido demostrar algunos, ¿no? No, los planetas de acuerdo a su tamaño tienen su rotación, unos son más rápidos, unos son más lentos, unos son no sé qué. Entonces es absolutamente increíble. De un ladito, del otro ladito, no, es increíble. Así es. Me refiero puntualmente a que el movimiento, no puede haber movimiento sin que haya habido una fuerza inicial para iniciarlo. Eso es lo que quiero decir. Sí, Increíble. porque la inercia que podríamos llamar de ese movimiento solamente puede ser cuando hay una causa primaria. Entonces, ya, con eso ya es suficiente para que uno pudiera. Y por eso en el versículo 17-19 hace el resumen y dice, Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para 3 cosas. Miren cómo diferencia. Ahora podemos saber que hasta este 4º día no había luz sobre la tierra. La luz del día primero, en el versículo 3, no era la luz que alumbra o que nosotros vemos hoy en la tierra, no era. Todavía no había luz. Cuando salió la hierba, salió las espigas de esta, y cuando Dios creó los árboles y todas esas cosas, no había luz. Tinieblas. Dios colocó las lumbreras para alumbrar. Ahora ya llegó la luz, pero es que no hubiéramos podido entender
esta luz sin el concepto de que la luz separa las tinieblas, y tampoco lo hubiéramos podido entender los espacios de tiempo que genera sobre la tierra, a menos que antes no hubiera dicho que la luz que separa las tinieblas establecía la medida, el metro del tiempo. Miren el orden de Dios tan impresionante. Es que es increíble, es increíble. Así que él puso el sol y la luna para tres cosas. La primera es para alumbrar la tierra. La segunda es para determinar qué es día y qué es noche. Porque una domina en el día y otra domina en la noche. Y la tercera es para separar la luz de las tinieblas, para que la noche y el día tuvieran una separación. Y uno pueda decir, oye, te encuentro mañana en la mañana, o te encuentro mañana en la noche, separados. No es la misma cosa AM que PM. ¿Se dan cuenta? Díganme que se dan cuenta de lo mismo que yo me doy cuenta, porque eso es importante. Es que es increíble. ¿Y saben por qué es importante e increíble? Porque vio Dios que eso era bueno. Toda la estructura magnética de todo el universo por el cual se mueve y por el cual no hay ninguna forma de llegar hasta el extremo del universo, todo Dios dijo es bueno. Para nosotros asombroso. Sí, increíble, ¿no? Increíble. Y fue bueno. Dios dijo, esto es bueno. Oiga, esto es bueno. Eso marca entonces los dos movimientos, traslación y rotación. Traslación. Exactamente. Exactamente. Cuando dice que es para dominar en el día y dominar en la noche, está definiendo la traslación No, la rotación, la rotación. La rotación. la Y el rotación año, de la y el Tierra, año es la la traslación. rotación de la Tierra, pero la traslación Es el año. alrededor del Sol, Es el año. que mueve, o sea, que hace la traslación de la Luna. También. Y eso hace que todo esto, y Dios dice, todo esto como fue creado, es bueno. Entonces, miren bien, porque estos astrólogos y estos astrónomos que habían en la antigüedad y que realmente estudiaban las estrellas para saber un montón de cosas, no estaban errados. Habían un montón de señales con las cuales Dios establecía cosas, solo que cambiaron el sentido de lo que Dios había establecido. Y empezaron a adorar la creación en vez de adorar al creador que la había hecho. Adoraron al zodíaco en vez de adorar al que había establecido las estrellas para que hubiera zodíaco. ¿Se dan cuenta? Pero como Dios la creó, todo era bueno. Tan bueno es que todavía hoy estamos rotando y estamos trasladándonos en un universo creado por Dios. Y seguir descubriendo, ¿no? Porque siguen descubriendo. Exactamente. Y dice, y fue la mañana del cuarto día. O sea que el cuarto día, Dios estaba haciendo una preparación en la tierra. Porque había ya creado la parte de vegetación y luego de la vegetación, ahora creó el día y la noche, la radiación solar, los reflejos de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguía habiendo encima de la tierra una esfera de agua, luego una esfera de aire y luego la tierra con una parte seca y una parte húmeda. Dios estaba preparando la tierra. ¿Qué dice Isaías 45:18? ¿Recuerdan? ¿Qué dice Isaías 45:18? Porque así ha dicho el Señor, el que ha creado los cielos, Él es Dios,
el que formó la tierra y la hizo, él la estableció. No la creó para que estuviera vacía, sino que la formó para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. Eso es lo que dice Dios. Yo la formé para que fuera habitada. Y para que fuera habitada, Dios, ¿qué hizo? Empezó a prepararla. Lo cual implica que para nosotros necesitamos entender que de acuerdo con lo que Dios es y el orden de Dios, las cosas que tienen que suceder, suceden porque Dios las prepara. Y nosotros también debemos aprender como criaturas, aprender del Creador, que cuando nosotros vamos a hacer la creación de algo, debe tener un proceso de preparación. No esperemos cosechar fruto sin antes sembrar y cuidar para que llegue al fruto. Eso se usa tanto en los negocios, en la vida, en la familia, en todas partes. El principio que Dios estableció con el orden es para que algo fructifique, realmente necesita una preparación. Y con eso nos vamos al quinto día. Nos vamos al quinto día. ¿Listos? Versículos 20 y 21. Quinto día. Dios entonces dijo, Dios, produzcan las aguas innumerables, perdón, eso fue una equivocación mía. Produzcan las aguas innumerables seres vivientes y haya aves que vuelen sobre la tierra en la bóveda del cielo. Y creó Dios los grandes animales acuáticos y todos los seres vivientes que se desplazan. Esto es muy importante si nosotros vemos el tercer día. Los seres vivientes que no se desplazan, ¿cuáles son? Las plantas. Las plantas. Muy bien, la vegetación. Entonces Dios dijo, produzcan las aguas innumerables seres vivientes y haya aves que vuelen sobre la tierra en la bóveda del cielo. Y creó Dios los grandes animales acuáticos, todos los seres vivientes que se desplazan y que las aguas produjeron según su especie y toda ave alada según su especie. Cuando Dios dijo, Dios creó. La palabra de Dios crea. ¿Qué leemos nosotros en Juan? Y nada de lo que fue creado sin él. Y ese él es el verbo. Y el verbo es el ser eterno de Dios. Y es Dios. ¡Wow! Ahora fueron creados los animales acuáticos, todo lo que hay en el agua y todo lo que hay en los cielos. Escuchen bien, porque no fueron creados los huevos. ¿Qué fue primero entonces? ¿El huevo o la gallina? Por ejemplo, entender que el Señor creó las aves de las aguas, nunca lo había entendido. Haya aves, si se produzcan las aguas, numerales y haya aves. Entonces yo lo tengo yo lo tengo en la Reina Valera, dice, produzcan las aguas, seres vivientes y aves. Entonces entendíamos en un estudio que hicieron pero hay una coma. Sí. Porque él establece claramente que las aves vuelan sobre la tierra en la bóveda del cielo. O sea, esas aves no son de las aguas. No. Los animales que se producen en las aguas son animales acuáticos. Y hay otros seres vivientes que ya se desplazan por la tierra, o sea, sobre la tierra, en este caso, que son las que vuelan, porque tienen alas, según su especie. Perdón, Lucho, es que aquí dice las aguas.
Las aguas produjeron según su género. Sí. Ahí Entonces, dice, por según ejemplo, su género. sí, Y entonces, por toda ejemplo, ave alada según su especie, pero es sí, aparte. la palabra es la misma. La palabra es la misma. Especie y género ahí es lo mismo. Es Ok, que o sea que lo que los quiere humanos decir es que fuimos... los tiburones fueron tiburones y fueron diferentes a los pargos rojos y fueron diferentes a las ballenas y fueron diferentes al leviatán y fueron diferentes al brontosaurio y fueron diferentes al tiranosaurio rex y fueron diferentes al no sé qué cosa. Cada cosa en su especie. No hay mezcla. Cada cosa fue creada en su especie. Ahora, como fue creada en su especie, fue creada adulta. No es que creó el huevo primero y entonces esperó durante, a ver, ¿cuánto se demora un huevo de gallina para llegar a ser pollo? No. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La Definitivo, gallina. la gallina. No le ponga más vainas a la vaina. La gallina después tuvo huevo. ¿Por qué? Esperemos un momento, todavía no sabemos. Lo que sí es cierto es que Dios creó animales en el agua y animales para que vuelen, los creó completos y maduros. No fueron pichones, no, fueron completos y maduros, no fueron una bacteria que se desarrolló, no, completos y maduros según su especie y según su especie permanecen o permanecieron. Algunos se extinguieron, otros no, según su especie. ¿Ok? ¿Estamos todos? Sí, ahora entiendo que el Señor todo esto lo creó de su palabra y a los únicos que nos creó de la tierra fuimos los humanos. Ya No le entendí, digo, no le ya digo. entendí, No. Apenas vamos en el ya quinto día y ya entendí. está usted ya Es que yo llegando al tenía, sexto. no, es que yo me había confundido porque yo entendía que las aves también habían sido creadas de las aguas y yo daba a entender eso, que por eso era que las aves eran tan ligeras para volar. Pues no, porque el Señor las creó así. Ya Según entendí. su especie, cada cosa en su sitio. Ahora, sigue diciendo o habla en ese quinto día. Dice, vio Dios que esto era bueno, que las cosas que creó los mares y las aves que creó en la tierra que volaran sobre los cielos, esto era bueno, que esto era bueno. Perdón, un momentico. ¿Qué fue lo que dijo antes que era bueno? Hasta ahora todo lo que ha creado, pero No, sí, pero lumbreras, antes, lo que acabamos de ver. las ¿Qué lumbreras y dijo las aquí? estrellas, ¿Qué dijo aquí que era bueno? las lumbreras y las estrellas. Separar la Ajá, luz de ok. las tinieblas Ok, también. ¿por qué esto es tan importante de que lo que en el cuarto día él vio que era bueno es tan importante? Porque en el quinto día él también vio que era bueno lo de las aves y lo de los animales acuáticos y las aves. ¿Cómo es que se mueven las aguas de los mares? Por la lumbrera. Por la luna. Por la luna. El magnetismo que ejerce la luna a su vez en la Tierra genera las mareas. ¿Cuál es la segunda cosa que hace el efecto del Sol y la Luna sobre la Tierra? ¿Cómo más se mueven las aguas? ¿Cómo más se mueven las aguas? Además del magnetismo y las mareas, ¿cómo más se mueven las aguas? Por tropicales ¿Con qué? ¿Con qué? Sí. La lluvia, el viento. No, la lluvia no. La lluvia es producto. ¿Con qué fue lo que otra El cosa que viento. dijiste? El viento. El viento. ¿Cómo se producen los vientos? Frío, calor, condensación. Calor y frío. ¿Quién provoca eso? ¿Quién El sol calienta y las aguas del sol y la océano para luna. que tengamos el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña?
El sol y la luna. Muy bien. Bueno, el sol, en este caso. La radiación solar es la que calienta y eso hace que se mueva. Ahora, ¿qué pasaría si las aguas no se movieran? Pues no hubiera lluvia. ¿Qué pasa si ustedes cogen una Octubre. agua y la ponen y la dejan ahí quieta? Se daña. Sí, Se claro. daña, se daña. No hay vida. No hay vida. Ya no hay vida. No se produce vida. No hay oxigenación en el agua. Ah, Ok. Entonces, ¿qué necesitaban los animales marinos? Toda la creación de los animales marinos que se desplazan. ¿Qué necesitaban para desplazarse y para vivir en el agua? Oxígeno. Aire. ¿Qué necesitaban? Movimiento. Movimiento. El aire. Ana. Viento. Somos malos para adivinar. No, no es que no tienen que adivinar, se lo estoy mostrando en la pantalla. Ah, No Es que tienen no que vemos. adivinar. No hay que adivinar qué es lo que dice en la pantalla. El día y la noche. No, ¿qué puso Dios en la bóveda del cielo? el sol y la luna. El sol y la luna era lo que se necesitaba para que las aves pudieran tener el viento con el cual ellas pueden volar, ellas pueden planear, ellas pueden moverse de un lugar a otro y desplazarse. El sol y la luna eran necesarios para que todo lo que había en los mares pudiera desplazarse. No es solamente el hecho de que pudieran tener oxígeno, es que pudieran desplazarse. El sol y la luna, nosotros ahora con todos los conocimientos científicos, sabemos de las corrientes de los ríos que hay en los océanos, como por ejemplo la corriente de Humboldt, que pasa por el Perú, que sube hasta acá y por eso las ballenas llegan hasta acá, hasta Nariño y, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Pacífico. El Pacífico. El Pacífico colombiano, ¿cómo se llaman las no, playas? sí. En la Gorgona. En La Gorgona y Gorgona. esas cosas se ven las ballenas que suben por la corriente de Humboldt. Esa corriente es una corriente fría que va por el Pacífico, pero están las corrientes calientes que van por el Atlántico, que son las que generan el equilibrio, el balance para que hayan todas estas cosas con las cuales se mantienen los climas. ¿Se han dado cuenta? Y eso se provoca porque hay un sol y hay una luna que establecen este tipo de cosas. Y por eso, en el orden de Dios y que Dios ve que es bueno, Él establece primero a estas lumbreras para alumbrar la tierra. Ahora sí ya hay luz, ahora sí ya hay la energía para hacerla. Y la luna para que establezcan las mareas y esas cosas. Vio Dios que eran buenos. Pero faltaba una pequeña cosita con los animales que la creación que se desplaza. Una pequeña cosita. Dios entonces los bendijo diciéndoles: sean fructíferos o fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y multiplíquense las aves. ¿Dónde? ¿Dónde? En la tierra. Contestada la pregunta para mi querida Dorita. En la tierra. Señor. Y fue la tarde y fue la mañana del quinto día. Ahora Dios le ordena, ordena que estos animales que se desplazan tengan una cosa diferente a los que no se desplazan. Estos deben desplazarse para fructificar y multiplicarse, porque deben llenar la tierra, deben llenar las aguas. Para eso están las corrientes en el mar que llevan a los animales marinos de un lado para otro en los mares, y los flujos de viento en
en la tierra o sobre el cielo, para que las aves puedan volar y desplazarse y llenar la tierra. Sí, en Buscando a Nemo se vio lo de las autopistas del mar y en la de carros se vio la del cielo, la de aviones. Muy ilustrativo. Definitivo. La próxima vez, por favor, Dorita, envíame todos esos tips. En serio, ¿se dan cuenta la increíble inteligencia que se necesita para poder establecer cosas como esta? Nosotros, los científicos hoy, se maravillan. Yo recuerdo haber visto en ese canal de historia el día que ellos llevaron, la NASA llevó un cohete, un satélite, una cosa así, hasta Saturno. Y pasaron por una de las lunas de Saturno. Y le tuvieron que cambiar la trayectoria para ir a otra luna que era más interesante, o algo así. No, esa felicidad de esos tipos cuando llegó a Saturno era, no se abrazaban, besaban de cuánta vaina. Decían, no, güey, funcionó una vaina que pensábamos que nunca iba a funcionar. Funcionó. Increíble. Lo que nunca dijeron en ese canal de historia es, oiga, ¿cómo pudimos nosotros calcular tan preciso para que llegara e hiciera exactamente como tenía que hacerse por una energía gravitatoria que nosotros hasta ahora calculamos desde acá? Porque nunca dijeron, gracias a Dios que pudimos llegar. Porque realmente el impulso con el combustible que tiene una nave de esas es cero, comparado con el hecho del magnetismo que lleva esas naves hasta ese sitio. Pero en ningún momento hubo nadie que dijera, oiga, gracias a Dios que llegamos. Es impresionante lo que Dios hace para hacer surgir la vida. Hoy todavía, los científicos dicen que del mar o de los mares, nosotros solamente conocemos, escuchen bien, solo conocemos el 25% de lo que tenemos en el mar. Porque hay abismos que no se pueden llegar. Que el hombre no ha descubierto cómo tener una nave que pueda llegar hasta allá. Hay animales que no conocemos todavía porque viven a una profundidad muy superior a la profundidad nuestra. Pues a la profundidad a la que puede llegar el ser humano con todas sus máquinas y con toda la tecnología que tenemos. Con toda la misma tecnología que llega hasta allá, hasta Saturno y pasa el Sol y de cuanta cosa con el Voyager. Pero Dios, este creador, es un creador que es el creador que es la vida. Por eso es que en Juan dice, Él es la vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz para los hombres. En Juan 1:4. Y en el 14:6 el Señor dice, yo soy la vida. Todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. El que esté vivo permanecerá vivo y el que muera permanecerá vivo. Porque yo soy la vida. No crean nada de lo que nos enseñan en el mundo. No lo crean. El creador de la vida, el que estableció inteligentemente la vida en esta tierra, es el mismo que está con nosotros hoy, todos los benditos días de nuestra vida.
No crean lo que las personas dicen, no crean lo que el mundo dice, créanle a Dios. Vivamos la vida creyendo en alguien que se tomó el trabajo de hacer las cosas día a día para mostrarnos que Él tiene el control y Él es el soporte de absolutamente todo lo que sucede en esta tierra. Que cada cosa que existe está planeada en el corazón de Dios, en el ser de Dios, ya es. Nosotros solo descubrimos. Nuestras creaciones solamente son creaciones de lo que ya está creado. El ser que es Dios y que le plació vivir con nosotros hasta la eternidad. Ese ser es real. Y las obras de la creación lo muestran. Muestran su poder. Muestran su deidad. No vivamos como si no tuviéramos a un Dios tan inmensamente grande e inmensamente amoroso como el que tenemos. Confiemos. Aquel que sostiene y ha sostenido esta tierra durante todo el tiempo y hasta que Él venga. Aquel que lo creó y lo mantuvo, ese no se ha apartado. Al contrario, con nosotros, Emmanuel. Él está con nosotros. No vivamos, primero, como si no existiera. Segundo, como si lo ignoráramos. O sea, como si no supiéramos. Tercero, como si lo desecháramos, lo ignoráramos a propósito. No, realmente vale la pena. Si hay un ser en todo el universo que vale la pena, con el que vale la pena vivir y vivir a su manera, es Dios. Y si no estamos convencidos, solo toca hacer algo como mirar su creación. Y si fuéramos más inteligentes, viviríamos con un corazón humilde delante de un ser tan grandioso. Y por esa razón, solo hay un solo Señor, y es Él. Todos los demás, creamos en Él. Sepamos o ignoremos a Él, somos siervos. Porque solamente hay alguien con las características absolutas para ser Señor. Pues lo que Dios dijo es, vivan confiando en que soy.